primero en el marco en el que estamos. Esta es la tercera elección que se hace de corrido para poder formar una coalición de gobierno que no se ha formado aún. En momentos dramáticos para todo el mundo, pero también para Israel, no hay un gobierno en estos momentos, solamente un gobierno en transición, en el cual el premier Benjamin Netanyahu sigue gobernando normalmente, pero en un proceso en el cual, inclusive en el día de hoy, se estaban debatiendo las posibilidades de formar una coalición en la cual incluya a una parte del Partido Azul y Blanco, el grupo comandado por el general Gantz, que se uniría al gobierno de Netanyahu. Básicamente sería unirse al gobierno de Netanyahu, aunque lo puedan llamar eso un gobierno de coalición nacional, porque prácticamente la división de ministros será pareja. Pero básicamente la idea es esa, y yo voy a empezar primero por el lugar de qué es lo que se está debatiendo en este momento, porque la primera pregunta que ustedes se harán es ¿por qué no? Divisiones ideológicas aquí no hay. Es decir, si anteriormente en la gran mayoría de las elecciones de Israel había una división muy clara entre derecha e izquierda, ahora prácticamente esa división derecha-izquierda no existe. Se le puede llamar izquierda a todo lo que no sea a favor de Netanyahu, puede ser, pero no es así. Es decir, si la derecha y la izquierda en Israel se dividía con respecto a qué posición uno tenía con respecto a los palestinos, qué posición uno tenía con respecto a los territorios, qué posición, inclusive, podríamos decir, tenemos diferencias sobre aspectos socioeconómicos, qué clase de economía tiene que tener el país, cómo nos tenemos que comportar frente al mundo, en fin, etcétera, etcétera. Si antes había una discusión sobre eso, esa discusión murió, esa discusión hoy no existe. Es decir, el partido de derecha de Netanyahu y el partido, si lo puede llamar, de centro-derecha, que inclusive para algunos podría ser denominada izquierda por lo que dije, que al no ser a favor de Netanyahu tiene que ser izquierda, pero no es izquierda, es un partido centro-derecha, pero típico, total. Esos dos partidos no tienen prácticamente ninguna división ideológica sobre los temas, acerca de los temas que Israel debatió por más de 60 años, o por casi 60 años, si lo quieren llamar así. Es decir, ese tema murió, el problema no murió, pero el tema murió. Es decir, ¿qué quiere decir el problema no murió? El problema no murió porque los palestinos están ahí, sigue habiendo colonización, el problema sigue estando, digamos, en el tintero, pero discusión interna de Israel prácticamente no existe, como diciendo, bueno, eso solucionará solo en algún momento, o pasamos todos a la tesis que siempre manejó Netanyahu, que es la de conflict management, es decir, no soluciona el conflicto, pero lo manejamos, lo gerenciamos, día a día, hora a hora, porque es mejor una situación en la cual no haya solución a una solución mala. Entonces básicamente en esa posición están todo el flanco político de derecha, más derecha, y de la derecha central, si lo quieren llamar así, que prácticamente son una gran mayoría del país. Y a eso le agregamos los partidos religiosos, que no, digamos, no toman, ese no es el tema que les interesa, pero se ajustan a la coalición de Netanyahu y se podrían ajustar perfectamente a una coalición toda derecha. Entonces nosotros prácticamente, si queremos decir que con respecto a los problemas ideológicos del pasado tenemos una oposición, esa oposición sería solamente los 15 diputados del Partido Árabe Israelí, el que se llama la lista conjunta, y los 2 o 3 diputados que pertenecen a la coalición en la cual estaba el Partido Laborista, que hoy prácticamente ya no existe, pero que digamos que eran los diputados de Meretz. O sea que prácticamente podemos decir que entre 15, 20 diputados de 120, vamos a agregarle unos 2, 3 más que pueden andar por ahí, están en una posición, digamos, en la cual
la vieja división política de Israel entre izquierda y derecha, ellos estarían en lo que se llamaría esa izquierda, entre izquierda sionista, izquierda no sionista, pero definitivamente la posición que todos ustedes en Argentina o en Uruguay conocen como la posición del movimiento laborista, de los movimientos jaluzianos, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso quedó reducido realmente a una fracción. Entonces, ¿cuál es la disputa en estos momentos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no se forma gobierno? Si estamos prácticamente todos, digamos, con respecto a la corona, ninguna discusión. Hay discusiones técnicas, y las discusiones técnicas que hay son las mismas discusiones que tienen ustedes. Es decir, cerrar o salir, cuando abrir la economía, cuando cerrar la economía, pero es una discusión entre técnicos, no es una discusión prácticamente ideológica. Y acabo de decir que tampoco hay una discusión ideológica con respecto a los temas que nos dividían en el pasado. Entonces, ¿qué tanto asunto? ¿Por qué no hay coalición? ¿Por qué estamos en este impasse? ¿Por qué no podemos definitivamente juntarnos sobre los temas que son realmente dolorosos para todos nosotros, como en estos momentos, obviamente, la corona y la ocupación, todo un problema económico acá que no es culpa de nosotros, no es culpa de nadie, es culpa de todo lo que ha pasado. Es decir, se necesita en estos momentos un gobierno de coalición, porque para atender esos problemas necesitas tener una mayoría parlamentaria aceptable y fija, y de esa forma seguir progresivamente a tratar todos los problemas que hay que tratar. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es lo que ustedes conocen, tiene un solo nombre y se llama Netanyahu. ¿Qué quiere decir Netanyahu? Netanyahu como persona está en estos momentos bajo juicio, es decir, va a entrar a juicio. Y todo el debate en definitiva es si el candidato a primer ministro puede estar bajo juicio o no. Entonces, el título de la conferencia no es izquierda o derecha, sino los dilemas de la democracia israelí, porque en definitiva ese es el dilema que se está debatiendo en estos momentos. Cuando Gantz y Netanyahu están en estos momentos sentados, o no sentados, o hablando por Skype o por Zoom o por lo que sea, debatiendo qué forma de gobierno van a hacer, están debatiendo sobre un solo punto. En definitiva, un solo punto. ¿Qué hacemos con la Alta Corte de Justicia? ¿Qué hacemos con la Alta Corte de Justicia? Y si hacemos una ley que me permita a mí, Netanyahu, presentarme sin que la Alta Corte de Justicia me tire los cargos encima. Es decir, lo que Netanyahu piensa en estos momentos es: yo hago coalición con Gantz, y si mañana la Alta Corte de Justicia me pone los cargos y tengo que entrar en juicio y no puedo ser gobierno y no puedo gobernar como primer ministro, definitivamente tengo que dejarle el cargo a Gantz. Entonces ya no sería 2 años y 2 años, o 1 año y medio y 1 año y medio, sino que serían los 4 años del partido de Gantz, que cuenta con 15, 16 bancas, mientras yo, Netanyahu, cuento con un bloque de 58 en el gobierno, que no sería lógico. Entonces, por el lado de Netanyahu es ese punto. Por el lado de Gantz me siento defensor de la democracia israelí. E ir contra la Alta Corte de Justicia es un ataque a la democracia israelí, es decir, es un precio demasiado alto. Votar una ley en estos momentos, que es lo que exige Netanyahu, una ley que se sobreponga a la Alta Corte de Justicia, que es lo que quiere Netanyahu, es como diciendo una ley privada para mí. Es decir, que si la Alta Corte de Justicia me intente juzgar por lo que sea, haya una ley que supere a la Alta Corte de Justicia, que no le permita a la Alta Corte de Justicia gobernar. Claro que esa ley estaba destinada no solamente a lo de Netanyahu, estaba destinado, por ejemplo, a cosas más de lo que mencioné anteriormente, digamos, demandas de palestinos sobre tierra, sobre confiscación de tierra, en fin, una cantidad de cosas que generalmente la única defensa que tienen los palestinos que son confiscados de tierras en algún momento es ir a la Alta Corte de Justicia. Y la Alta Corte de Justicia se comporta como una Alta Corte de Justicia liberal. Ve el caso,
frío, sin tomar partes para un lado o para el otro, pero los juzga de la forma que tiene que juzgar una alta corte de justicia en cualquier país democrático liberal. Y lo que quiere Netanyahu y lo que quiere su partido en ese aspecto también es de que no, que la alta corte de justicia juzgue de acuerdo a una posición que adopta el gobierno, o sea, que sea la alta corte de justicia una especie de aparato utilizado por el gobierno para poder, no justificar, para poder tener digamos, un sello a las políticas que quieren hacer. Es decir, si nosotros estudiamos las democracias, y el gran problema, que no lo tiene solamente Israel, es una tendencia en estos momentos que está muy popularizada. En las grandes democracias del mundo, como los Estados Unidos, como Inglaterra, como la de Gran Bretaña, están en estos momentos también, no es lo mismo, pero más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que quiere Trump en definitiva? Poner dentro de la alta corte de justicia de los Estados Unidos de jueces conservadores. ¿Cómo lo va haciendo? Bueno, con todos los procesos, cada vez que se va retirando uno, entonces incluye a otro. Quiere tener una mayoría conservadora en la alta corte de justicia. En Inglaterra, últimamente se ha visto el caso también. Johnson quería bloquear el Parlamento, la alta corte de justicia decía que no, y bueno, y ahora hay indicaciones muy claras de que quieren cambiar a la gente que está dentro de la alta corte de justicia para hacerla una alta corte de justicia que esté más dada a la posición del gobierno. Ahora, esa ideología, si lo quieren llamar así, esa tendencia, es una tendencia que la marcó con quizás un poco más de brutalidad Víctor Orbán en Hungría, y la hace muy claramente el partido de Verdad y Justicia en Polonia, que han sido en estos momentos los dos movimientos más, los dos países que han guiado esta tendencia que se denomina democracia no liberal. Es la discusión del momento a nivel teórico. Israel la está viviendo también desde hace mucho tiempo, en donde había mucha gente dentro del medio del orden legal, como el ex ministro de Justicia Friedman, que ya desde mucho tiempo atrás ya venía pronosticando y apoyando estas reformas de la alta corte de justicia, es decir, quién denomina a los jueces, cómo se hace, es decir, en una palabra, nosotros queremos jueces más conservadores y menos liberales. Y si eso lo queremos poner dentro del contexto israelí, es desbloquear o desmoronar el activismo judicial que llevó a cabo el juez Aaron Barak hace más de 20 años, o casi 20 años atrás. Es decir, lo que el juez Barak llevó adelante fue una alta corte de justicia activista basada en conceptos de derechos individuales, derechos humanos, en fin, etcétera, etcétera, con tendencia más universalista. Eso es lo que no tiene ninguna ganas de aceptar la gente de derecha en Israel, que fue creciendo, y hoy evidentemente, como ya les digo, es más de la mitad del país. Ahora, nuevamente, hay derecha y hay derecha. Está la derecha Netanyahu y está la derecha anti-Netanyahu. Y la derecha anti-Netanyahu es derecha, pero es una derecha que respeta las bases institucionales del país, no acepta la corrupción de Netanyahu, corrupción es corrupción, punto, y obviamente quiere tener una alta corte de justicia, una división de poderes que aseguren a Israel como un país democrático liberal. Si nosotros no es algo tan difícil de entender, digamos, si nosotros le preguntábamos a Menachem Begin en su momento sobre esto, él diría exactamente eso. Obviamente una persona de derecha, obviamente una persona que va hacia la colonización de Judea y Samaria y todo, pero repetía constantemente, hay jueces en Jerusalén. Es decir, respeto absolutamente a la alta corte de justicia como poder separado, y lo que digan lo respeto. Y obviamente que tanto Menachem Begin como Shamir, como la gente esa que componía al grupo ideológicamente de derecha, sí, eran
ideológicamente de derecha, pero eran sumamente respetables en su forma de vida, nadie iba a entrar en ningún acto de corrupción, ni por asomo. Es decir, todo eso era la vieja derecha, pero la nueva derecha, la que ocupa Netanyahu, es una nueva derecha que es más populista, obviamente que opera, a ver, ¿cómo les puedo decir? Si nosotros podemos decir en qué posición está Israel en los 10 últimos años bajo los gobiernos de Netanyahu, Israel mejoró, pero notablemente, económicamente, técnicamente, como potencia. El mundo, en definitiva, se fue hacia la posición de Netanyahu, más que Netanyahu, que pensaban que tenía que irse a la posición del mundo. Es decir, la concepción de mundo de Netanyahu ganó. Lo que pasa es que él personalmente, a nivel personal, a nivel si lo quiere llamar, estética de gobierno, más que, digamos, más que los triunfos o no triunfos de la forma de gobierno, como estética de gobierno, dejaba mucho que hablar. Si nosotros lo medimos a Netanyahu con las varas de gobernantes latinoamericanos, yo me imagino que cualquier presidente de México o de Nicaragua o de algunos se muere de risa, pero por eso no se condena a un primer ministro. Pero dentro de los parámetros israelíes, que son parámetros correctos de honestidad, o sea, que la Alta Corte de Justicia en definitiva acusó no solamente a Netanyahu, también a Olmert, también al expresidente de Israel Katzav, es decir, no tiene que hacer diferenciaciones entre personajes públicos o cualquier otro personal, al contrario, personajes públicos tienen que dar más el ejemplo. Bueno, pero está bien, a nivel de algún político, de algún presidente en un país centroamericano, lo de Netanyahu es nada, pero a nivel de lo que es un comportamiento de primer ministro, a ese nivel, es un comportamiento que, bueno, obviamente llama la atención a muchos y eso lo llevó a la condena, ¿no? Políticamente, y esta es otra de las preguntas que ustedes en Argentina la entienden muy claramente, no tengo que explicárselos demasiado porque esos también son las corrientes que están de moda en estos momentos, diría yo que en Argentina estuvieron de moda desde los años 40. Es decir, que la Alta Corte de Justicia te acuse, a veces te da más puntos y más votos que no te acuse. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos, sociológicamente hablando, una proporción importante de la población, lo que se llama la base política de Netanyahu. La base política de Netanyahu, y ustedes pueden hablar también la base política de Trump. Cuando yo hablo de la base política de Trump, o la base política de Netanyahu, o la base política del Brexit en Inglaterra, eso no les importa en absoluto si hay un problema con la Alta Corte de Justicia o si hay un problema de legalidad o no legalidad. Cuanto más es atacado el líder por lo que se llaman las élites liberales, más lo apoyo. Y cuanto más me hacen creer de que lo que dijo no es verdad o sí verdad o lo que sea, más lo apoyo. Es decir, hay toda una situación en la cual no se traduce políticamente lo que moralmente o del punto de vista de la Alta Corte de Justicia sería lo justo. En definitiva, esa es una situación que se está dando, como ya les digo, no solamente en Israel, se está dando prácticamente en todo el mundo, bueno, no sé en todo el mundo, pero en muchos países democráticos, y es algo que en Argentina lo conocen de memoria. Es decir, esa situación del líder que tiene su base política y que en estos momentos, y eso sí se está dando prácticamente en todos los lugares, la lucha política es una lucha prácticamente tribal, es decir, Netanyahu tiene una coalición de gobierno de la cual, una coalición que todavía no le da la mayoría, para eso necesita Gantz, pero tiene 58 bancas. Y esas 58 bancas son de hierro, son de hierro. Y lo digo con un poquito de signo de interrogación porque se puede desmembrar eso si es que Gantz entra en el gobierno, lo vamos a ver enseguida, se lo voy a decir inmediatamente.
Pero básicamente, con esos 58 bancas, eran 58 bancas que se comportan en forma prácticamente tribal. Sí, nadie va a sacar a Netanyahu, se va a escapar de Netanyahu, porque Netanyahu tenga un problema con la Alta Corte de Justicia. Y frente a eso están los anti-Netanyahu. Los anti-Netanyahu son interesantes, son 61, entre 61 y 62, anti-Netanyahu. Pero anti-Netanyahu no quiere decir de que podamos formar un gobierno juntos. Porque si nosotros decimos, bueno, y si los anti-Netanyahu forman una coalición, tienen mayoría. Tienen que comportarse ellos también como tribu. Ese es un punto muy importante. Pero en esa tribu no entran los 15 diputados que vienen de los partidos, del Partido Árabe, del partido, de la lista conjunta árabe. Ese es el asunto. Si uno dice, bueno, vamos a poner el término, vamos a terminar con los problemas de, no vamos a hablar de palestinos, israelíes, lo que sea, vamos a hablar simplemente de democracia, no democracia. Entonces, acá tenemos un bloque demócrata, de gente que está dispuesta a crear una sociedad, digámosle así, saludable, de todos sus ciudadanos, sin hablar de judíos, ni de esto ni lo otro. Tenemos mayoría, esa mayoría está bien, la tenemos ahí, son 61, 62. Quizás 61 en estos momentos, porque una de las parlamentarias que estaba en el bloque de izquierda se pasó a la derecha, pero básicamente pueden llegar a gobernar, pero no van a gobernar. Lo que sí pueden hacer es ser anti-Netanyahu, y eso prácticamente no alcanza. Entonces, sí, en la discusión que estamos en estos momentos, Netanyahu y Gantz logran un acuerdo, que ya les digo, no puede ser ese acuerdo si es que Gantz no acepta que haya una ley o algún argumento, alguna artimaña judicial que le permita a Netanyahu decirle no a la Alta Corte de Justicia, porque si no hay eso, no hay ningún arreglo, y ya les anunciaremos de acá a 2 semanas que vamos a una cuarta elección. Ese es el detalle. Si Gantz acepta eso, tiene que justificarlo como, a ver, señores, estamos en un momento dramático de la historia de Israel, de la medicina, de acá, de allá. Quiero defender a la democracia israelí, pero no puedo. En estos momentos hay que gobernar, entonces nos jugamos a esta situación, punto. Si se hace eso, es una situación bastante interesante, en la cual el número de ministros, Gantz puede tener prácticamente los mismos, puede tener control mesurado sobre el departamento interesante, el departamento de justicia o el Ministerio de Justicia, eso es lo más importante. No tiene problema Netanyahu en darle al Ministerio de Justicia, pero tiene que haber una comisión sobre la designación de los jueces en las cuales Netanyahu tenga el mismo poder que tiene Gantz. Eso es lo más importante. ¿Quién designa a los jueces? Ese es el punto. Eso es exactamente lo que se está discutiendo. Entonces, si hay coalición, quiere decir de que Gantz aflojó realmente en esos puntos. Le va a tener que contar a todos sus amigos demócratas que lo votaron por la defensa de la pulcritud democrática, porque a pesar de que llevó ese moto a la lucha electoral, bueno, no se cumpla. Bueno, no es algo nuevo que políticos no cumplen con su programa, especialmente cuando pueden justificarlo con razones de fuerza mayores. Por el lado de Netanyahu, no es tan fácil tampoco. Si hace una coalición con Gantz, es muy probable que los 6 diputados del partido que se llama Yemina, o sea, derecha más derecha que Netanyahu, se le vayan a la oposición. Eso va a estar sumamente interesante, porque si pasa eso, quiere decir que la tribu de Netanyahu empezó a resquebrajarse. Eso es algo que Netanyahu no puede permitirse, y realmente tiene que ser un mago en este momento como para poder cumplir, por un lado, un gobierno de coalición que sin ese gobierno de coalición no gobierna,
ni 2 años, ni 1, ni medio, vamos a elecciones, capaz que eso es lo que quiere también, vamos a pasar ese punto inmediatamente. Pero si hace la coalición con Gantz, muy probable que pierda a las 6 bancas de Bennett y del partido Yemina, que interesantemente puede estar muy interesado, quizás más interesado en la constelación actual, de estar en la oposición que estar en el gabinete. Porque si está en el gabinete, va a ser un gabinete mucho menos de derecha de lo que ellos quieren. Y estando afuera, pueden atacar a Netanyahu desde la derecha, no desde la izquierda. Y atacándolo de la derecha, a Netanyahu le tiene más miedo al ataque desde la derecha que desde la izquierda. Nuevamente, en el Israel actual, atacar al primer ministro desde la izquierda, es decir, con teorías de derechos humanos, palestinos, el derecho de autodeterminación, la democracia en el mundo, liberalismo, multiculturalismo, whatever, lo que quieran, es como decir, estirarle masitas, no es, ni siquiera lo consideran. Pero un ataque desde la derecha, es decir, un ataque del cual Bennett se ponga en el Parlamento a atacar a Netanyahu por no anexar como prometiste, como por no cambiar la alta Corte de Justicia como prometiste también, porque la derecha de Bennett, eso es lo más, ese es el programa más, más inmediato que quieren, es anexiación y cambiar la alta Corte de Justicia para que le dé el sello a la anexión, a la anexiación de territorios. Ese es el asunto. Y si Netanyahu, por razones pragmáticas, patea esa decisión para el futuro, como diciendo, bueno, en este momento no, hay que esperar qué pasa con Trump, hay que ver esto, hay que ver lo otro. Eso lo puede evidentemente llegar a complicar con esa derecha que es la que él no quiere. La derecha, es decir, estarían en la oposición una derecha que es la de Yemina, o sea, la de Bennett, conjuntamente con la de Avigdor Lieberman, que también es muy interesante, que quedó fuera de camino, pero que puede formar un grupo de derecha complejo, derecha anti-Netanyahu, basándose en posiciones más derechitas que Netanyahu, pero quizás menos populistas con respecto a las cuestiones de corrupción y demás. Los votantes de Netanyahu, como ya les digo, los votantes de Netanyahu, o sea, Netanyahu y los partidos religiosos, que estamos hablando entre 35 votos del partido Likud, más otros 15 más o menos del bloque de religiosos, todas eso, las cuestiones de corrupción de Netanyahu, como ya les dije, no les importa en absoluto, al contrario, cuanto más lo acusen de corrupción, más lo apoyamos. Es decir, es una cuestión que un sociólogo israelí lo mencionó, que lo mencionó muy, muy claramente. Para esa gente, Netanyahu es una cuestión existencial, para sus votantes es existencial, es como que es el que nos protege, so-called, de la tiranía de las élites liberales. Ese es el asunto. Y les puedo asegurar que el mismo pensamiento lo tienen en el Midwest, en los Estados Unidos, con respecto a Trump. Es decir, Trump es como una especie de protección de esa gente contra las élites de Washington. Esa es la división que estamos viendo en estos momentos prácticamente en muchísimos países demócratas, en muchísimos países del occidente democrático, que es como una especie de repetición de lo que pasó en Argentina desde siempre, así que no tengo lo que contar, conocen ustedes la historia de memoria. Entonces, Netanyahu tiene ese bloque, partido Likud, religiosos, y si entra Gantz, se va el partido Yemina, o sea, entran 15, se van 6, pero acá también puede pasar algo muy interesante, que es algo que realmente es prácticamente inentendible, que es que los dos más importantes del Partido Laborista también pueden llegar a entrar dentro de la coalición de Netanyahu. ¿Por qué?
acá simplemente oportunismo político, es decir, ni siquiera oportunismo político, es como decir, es mi última cadencia, no tenemos prácticamente dónde ir. El partido murió, Amir Pérez perfectamente puede decir, mira, yo no me presento más a nada. Itzik Shmuli, que es muy joven también, pero está un poco entreverado por qué puede llegar a decir que este es el fin de su carrera, pero podría decir, bueno, en el momento actual, si me ofrecen ministro, me voy con mi currículum con ministro, estuve una vez de ministro y punto. Otra razón prácticamente no le veo, ninguna forma. Es decir, pero, como ya les digo, Netanyahu tiene grandes posibilidades que si Gantz entre, con 15 mandatos o 16 mandatos, otros 2 entran del Partido Laborista. Es decir, entonces sería una coalición más o menos centro-derecha, hasta con algún tinte por ahí de izquierda, cuando la derecha de Yemina y la derecha de Lieberman están en la oposición, en conjunto con Lapid, que era parte del partido azul y blanco de Gantz, que queda en la oposición, que ellos también son de derecha. Miren qué interesante, es como esos son de derecha dura inclusive, que es el partido, digamos, lo que canaliza en estos momentos a un partido de izquierda, si se podría llamar así, que izquierda en el viejo sentido, en el sentido de derechos ciudadanos, en el sentido de se cortó. Se escucha bien, Alberto. Continúa, ¿Me por escuchas favor. bien? ¿Me ven? Sí, sí, Perfecto, sí. perdón. Bueno, entonces, en ese sentido, todo, todo el espectro político israelí cambiaría de una forma de la cual nunca habíamos visto anteriormente. Obviamente eso sería los primeros 2 años, supuestamente, digamos que arreglan entre Gantz y Netanyahu y salen al camino de gobierno. Entonces serían los primeros 2 años de Netanyahu y después a ver qué pasa si Gantz, si Netanyahu hace la rotación con Gantz. Por ley tiene que hacerlo. Pero ¿saben lo que son 2 años en la política israelí? Es algo que no... es muchísimo tiempo. Todo puede pasar. Desde guerra, epidemia, esto, lo otro, situación así, situación allá. Es decir, todos los comentaristas en Israel dudan mucho y acusan a Gantz de ser impresionantemente naif, de pensar que Netanyahu después de 2 años le va a entregar el gobierno. Es decir, esa es la pregunta que nos hacemos, que todo el mundo se hace. Evidentemente que todos los comentaristas políticos acusan exactamente lo que le digo, acusan a Gantz de ser ampliamente naive, haber sido un buen general, una persona muy importante en ese sentido, pero el lenguaje político es un lenguaje que es otra cosa, es otra lucha, es otra ciencia, si se le puede llamar ciencia. No tiene nada que ver con bajar órdenes desde el ejército. Entonces, esa es la situación en este momento. Para sintetizar, ¿qué quiere decir lo que voy ahora al final hasta al principio? ¿Qué quiere decir dilemas de la democracia israelí? Bueno, lo que dije es realmente un dilema de la democracia israelí. Es decir, ya no solamente son los dilemas de podemos seguir siendo demócratas, si Israel sería un Estado democrático a pesar de no resolver el problema palestino, porque, digamos, la colonización, en fin, y qué pasaría en el futuro si anexamos, y en fin, todas esas preguntas que son preguntas que eran las preguntas que estábamos discutiendo hace 1 año, 2 años. Eso era lo central. No quiere decir que esas preguntas no vuelvan a volver. Pero el mapa político israelí que se tiene que volcar a discutir esas preguntas, no las discute más. Son preguntas como quien se dice del pasado, del momento que Trump puso el programa que puso, y que
tanto la gente de Netanyahu como la gente de Gantz lo acepta. Es decir, estamos hablando de que esa parte del dilema no entra. Entonces ustedes pueden decir muy claramente, y con justa razón, sí, Israel se comporta como un autista, porque el mundo no se lo va a permitir. Ese es otro gran problema y otra gran pregunta. Yo no sé si el mundo no se lo va a permitir. Se lo viene permitiendo hace 60 años. Y uno puede decir, bueno, pero no, miren ustedes, la sociedad civil en Europa, miren ustedes los campus en Estados Unidos, en fin, todo, hay todo un ambiente inclusive de judíos liberales que están muy desconformes con Israel y pueden ser que muchísimos de ustedes también, y es cierto, todo eso es muy cierto, pero el péndulo en este momento no está del lado liberal. El péndulo de estos momentos está del lado completamente diferente. Es decir, que todos acusaban a Netanyahu de que él corría en contra de la historia, pero la historia empezó a correr del lado de Netanyahu. Yo no sé cuánto tiempo puede eso durar, pero entendió cuando él estaba en una posición minoritaria frente a cómo entender el mundo, resulta que lo entendió mejor que los que creían que lo entendían y no lo entendieron. Es decir, entendió para dónde va el péndulo. Es decir, sin ninguna duda, y después de la corona esto se va a acentuar, vuelve el nacionalismo, vuelven las fronteras, vuelven todo un debate que anteriormente parecía de que estábamos en una época postnacional, multicultural, en fin, etcétera, etcétera, todos valores muy progresivos, pero ese progresivismo en estos momentos está siendo atacado. Cuidado, no quiero decir de que no vuelva, no quiero decir de que de vuelta el péndulo se reenderece para el otro lado. Lo que quiero decir de que en el momento actual esa situación, ese problema, esa derecha israelí no la tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, como ya les digo anteriormente, Netanyahu corrupto, Netanyahu no corrupto, Netanyahu persona, lo aceptamos como persona o Netanyahu no lo queremos ver. Si ustedes le preguntan a un personaje, un ex ministro de Defensa como Bugui Ayalon, que nadie lo puede acusar de izquierda, es más derecha que la derecha, pero Bugui Ayalon como una persona de derecha que fue ministro de Defensa con Netanyahu, no puede sentarse al lado de Netanyahu con corona o sin corona a 1 metro de distancia, simplemente no lo puede ver. Es decir, hay cantidad de gente de derecha que parte de una base muy institucionalista que ve a Netanyahu como un personaje que está constantemente en una lucha contra las instituciones de Israel. Si es contra la policía, contra la Alta Corte de Justicia, contra todo, contra la prensa, en fin, es una democracia que él la denomina mayoritaria, es decir, o lo que quiere ser una democracia mayoritaria, es lo que quiere decir en definitiva que en estos momentos él no tiene mayoría, pero defiende una democracia mayoritaria, que es decir, ustedes me tienen que ganar las votaciones, punto. El que vota por mí o el que vota contra mí. Y bueno, yo tengo el partido mayoritario, aunque no tenga mayoría parlamentaria en estos momentos, pero es el partido mayor y ustedes no pueden lograr una mayoría. El otro partido, como ya les dije, podría lograr una mayoría, se introduce a los árabes israelíes dentro de la coalición gubernamental, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer. Entonces, es como decir, bueno, este equipo juega a ganar y gana, y el otro equipo tira la pelota para los costados, en definitiva. Ese es el asunto. Por eso Netanyahu hasta el momento ha sido ganador. Los otros podrían ganar, como ya les digo, pero no se animan a ganar porque ganar de esa forma, aparentemente para ellos los tira abajo. Es decir, eso es realmente un dilema democrático, es realmente un dilema democrático, y más con el asunto, con el partido árabe israelí, que tiene muy buenas razones para no incluirlo en un gobierno,
Es decir, es un partido que es antisionista neto. Muchos de ellos, de sus candidatos, han defendido al terror, en fin, cosas así. Pero por el lado civil, la gran mayoría de los árabes de Israel han demostrado, no la gran mayoría, todos prácticamente, han demostrado un grado de civilidad impresionante. Es decir, muchísima gente se pregunta en estos momentos, uno entra a un hospital, médicos árabes, enfermeras árabes, va a una farmacia, farmacéuticos árabes, va a un supermercado, lo atienden árabes, es decir, la población árabe fuera de la política es una población que se ha integrado sumamente bien a la sociedad israelí. Entonces, pueden tener representación política, bueno, sí, pero no esta. Bueno, pero estos son los que lo votaron. Es decir, hay todo un dilema que toca los cimientos de la democracia israelí en sus bases. Entonces quedaría siempre la pregunta Israel, que sería quizás lo que se podría escribir para el futuro, no para el futuro, pero hoy sigue diciendo, Israel pasa de ser una democracia liberal a una democracia no liberal, podrá hacer eso, ese es el camino. Bueno, esas son las discusiones que vamos a tener a nivel teórico, obviamente. No son discusiones de, digamos, que esa teoría uno no la tiene que entender, no tiene que debatirlas al nivel político diario, pero son obviamente, ese es el debate de hacia dónde vamos. ¿Está bien, Raúl? ¿Preguntas? Sí, Alberto. Ahora le voy a dar el audio a Poli por si quiere decir algo. Si se vuelve ahora cuando venga, si es que va a haber cuarta elección, ¿ya está confirmado que habrá una cuarta elección? No. Ese es tienen así un debate de 2 días, hasta pasado mañana. Si no arreglan ahí, tienen 2 semanas más, en donde el mandato pasa al Parlamento. ¿Qué quiere decir pasa al Parlamento? El presidente no le va a dar la posibilidad de formar gobierno a Netanyahu porque tampoco Netanyahu tiene mayoría. Pero pasa al Parlamento y en el Parlamento hay 2 semanas más. Si durante esas 2 semanas en el Parlamento, que obviamente van a seguir conversando y viendo a ver si puede haber ese tire y afloje, si puede haber un arreglo. Pero si no hay ningún arreglo, de acá, ya les digo, en 2 semanas y media, sabemos si hay elecciones o no, ya hay fecha para las elecciones, agosto, esténse todos prontos, elecciones agosto en Israel, y casi les apuesto que el mismo resultado. No, creo, si me animo a decir que el Netanyahu va a crecer, pero va a crecer a costilla de su propio bloque. Es decir, yo creo que los bloques, esa división de bloques va a quedar más o menos, va a comer más o menos similar. O sea que es definitivamente una parodia. ¿Qué pasa con Azul y Blanco, Cajol Belaván? ¿Se puede Dividido. volver a unir con Gantz? Está con Gantz. No. Sí, No. El partido está azul y blanco hoy se llama la franja de Gantz, pero no, es decir, no es el bloque que tenía antes. Es decir, la PID y como es que se dice, y Buguía y Alon se abrieron. O sea, la mitad del partido se fue. Ahora, si se pueden volver a juntar, yo no digo de que no. Es decir, puede ser si es que Gantz hace lo que se dice mea culpa, perdonen, intenté, recíbame de vuelta, pero como candidato no va a ir. Con respecto al peso de grupos altamente poblados como los ortodoxos y los partidos árabes, ¿qué peso tienen en las decisiones gubernamentales? El Partido Árabe ninguno, porque por lo que sea, nadie va a formar gobierno con ellos, o por lo menos hasta el momento actual. O sea que peso no tienen. Los partidos religiosos, por supuesto.
Partidos religiosos, por supuesto, ahí han sido los comodines de la política israelí durante muchísimo tiempo. Y hoy en día son prácticamente base de la tribu de Netanyahu. O sea, la tribu Netanyahu no puede funcionar sin los religiosos. Ergo, si hay gobierno de Netanyahu, si hay un gobierno de Netanyahu, póngale, vamos a ponerlo así, si vamos a elecciones nuevamente en agosto y Netanyahu logra solo con su tribu una mayoría de 61, como se dice, Shalom al Israel, ahí ya no necesita a nadie. Ahí hizo lo que quiso. Ganó todas las cosas, es decir, ganó absolutamente todo. Y si sucede eso, el peso de los partidos religiosos ortodoxos va a ser tan grande que sí, se va a poner muy difícil la cosa. Se va a poner muy difícil la cosa para los seculares, sin ningún lugar a duda. Eso para la gente, digamos, ya no le digo ni derecha ni izquierda, pero digamos derecha secular, izquierda, lo que sea, una coalición de Netanyahu solo, o sea, solo con su tribu, es lo peor. Si hace una coalición con Gantz, tiene cierto poder de maniobrabilidad Gantz, un poco, no demasiado, pero un poco. Puede bloquear muchísimas iniciativas sumamente de derecha o populistas que puede tener Netanyahu. Lieberman, ¿qué rol juega en todo esto? Ay, Raúl, es más La última, Poli. chiquitito. Lieberman jugó un papel importantísimo hasta ahora. Ya está. Si Gantz no hubiese hecho el movimiento que hizo, Lieberman era como que se dice el comodín. Hoy en día, la importancia de Lieberman es cero, absolutamente cero. Hoy en día puede cambiar de acuerdo a cuáles son los movimientos que pase con Gantz. Pero hoy en día a Lieberman, por ejemplo, no le conviene entrar con Gantz en el gobierno, porque no recibe nada. No tiene lo que recibir. Bueno, Alberto, muchas gracias a todos por acompañarnos.